exactamente. Bueno, entonces, como les mencionaba, nuestro próximo expositor, para cerrar este bloque de la mañana, nos visita nos visita, no, se conecta desde Argentina, Luciano Espena, el licenciado en nutrición, antropometrista ISAC nivel 3, actualmente director de la carrera de nutrición de la Universidad de Morón y se desempeña como nutricionista en los clubes de Huracán, Banfield y Racing Club. Y además en las federaciones de hockey, voleibol, tenis y el deporte que nos convoca en la Confederación Argentina de Básquetbol, ahí donde ha podido trabajar junto a Federico en nuestro expositor anterior. Así que dejamos adelante a Luciano. También está incorporándose a nuestro grupo de expositores, aprovechando las virtudes que nos da la tecnología en el contexto actual que nos ha mantenido confinados. Como les mencionábamos en la invitación todavía está abierta al asado a final de año, así que Eso te iba a decir, Huguito, o sea, ahí hiciste recién un falso de que no fuimos, pero ya vamos a ir, así que tenés que tener la parrilla caliente y el Carmen preparado. Nos ponen la vara alta los argentinos, así que va a estar complejo, pero tenemos gente preparada en el grupo, así que esperemos que podamos cumplir. Bueno, muy bien. Bueno, cuando quieran, ahí me das el ok y arrancamos, Hugo. Continúa nomás, estamos listos. Muchas gracias, Luciano. ¿Estamos listos? Bueno, gracias a vos. La verdad que para mí es un honor poder formar parte de este panel de gente tan prestigiosa y bueno, también a la vez el poder compartir conocimiento con colegas o con gente del área de ciencias del ejercicio, en donde podemos intercambiar cuestiones que sean referidas a poder aportar un granito de arena y que básicamente, bueno, hoy la importancia del trabajo multifactorial en el rendimiento deportivo se ha hecho relevante y cuestiones o consideraciones de mi área por ahí pueden ser de interés para la mejora deportiva de los sujetos. Básicamente voy a tratar de no ahondar en detalles, voy a hacer una revisión un poco que esté también por encima de lo que tiene que ver con mi área, porque entiendo también de que gran parte del público no es nutricionista, y básicamente la mayoría son profes y entrenadores, entonces no me quiero detener en detalles que puedan ser tan técnicos para mi área, porque entendería también de que se haría más complejo o más dificultoso el poder comprender el mensaje. Bueno, básicamente la idea es repasar cuestiones que estén ligadas a pautas específicas de nutrición, hacer una revisión breve del perfil antropométrico del deporte, trabajar cuestiones referidas a la recuperación energética estructural y tocar alguna cuestión básica, muy pequeñita, en cuestiones también que rozan lo que es la hidratación adaptada al deporte y demás. Y después, bueno, como les decía, hay un montón de cuestiones más a poder revisar por nuestra área, pero no es algo que vamos a detenernos hoy porque se nos va a hacer por ahí complejo por una cuestión de tiempo y también por una cuestión de dinámica en cuanto a no tener que tocar temas que son técnicos y que por ahí no tiene tanto sentido poder revisar hoy. Básicamente la idea es contar un poco de qué data nuestro trabajo, que nosotros lo que buscamos hacer es en primer orden hacer una valoración diagnóstica del deportista, a tratar de emparentar, digamos, esa valoración diagnóstica con una valoración clínica y bioquímica, ¿sí? Una revisión de datos a partir de las estructuras de consumo y hábitos que puede tener el jugador, y a partir de ahí trabajar en la prescripción del plan, que eso va a ser en la agudez, sobre la base de la respuesta que pueda llegar a tener el jugador, sobre cuestiones que están referidas a la mejora o el ajuste de la composición corporal, y después también de paralelo a cuestiones que estén ligadas a lo que tiene que ver con el rendimiento deportivo, recuperación y demás. O sea, la realidad es que cuando nosotros prescribimos un plan, estamos contemplando un montón de cuestiones, muchas veces en primer orden lo que se busca es, como les decía recién, el ajuste de la composición corporal, pero cuando todo eso ya ocurre, básicamente en lo que enfocamos nosotros es en diferenciar un poco la carga que va a manejar en la semana para poder soportar esa redistribución de esfuerzo que los profes plantean, y a partir de ahí trabajar en momentos agudos del pre, intra y post esfuerzo para ver cómo trabajamos ese momento, digamos, de competitividad para poder tener disponible la mejor carga, digamos, glucogénica para el esfuerzo definitivo que va a hacer el sujeto en el momento más importante de la semana. Bueno, básicamente en cuestiones que estén referidas al perfil antropométrico del deporte y en consonancia con lo que estaba diciendo Fede recién cuando hacía la última aclaración, yo soy de los que piensa de que como nosotros estamos hoy por hoy
región, ya que tengo seguramente en el panel mayoría de colegas chilenos. Nosotros solemos mucho ver qué es lo que ocurre o del otro lado del charco, o qué es lo que ocurre, bueno, básicamente por ahí más en países como Europa del Este, que es una gran referencia lo que ocurre con nuestra práctica deportiva, o si no en Estados Unidos, Canadá, y somos de buscar un poco qué está pasando por allá y a partir de las grandes escuelas extrapolar un poco de info y traerlas para acá. Lo que pasa es que la realidad es que nosotros trabajamos con condicionantes genéticos totalmente diferentes a partir de la propuesta de lo que tienen los jugadores allá. Entonces, si bien un poco como decía Fede, el tema de la Big Data y el recopilar info de todo tipo y ver cómo se encuentran todos, está bueno porque te pone un norte, te pone un punto de partida, me parece que lo más importante es poder recabar datos a nivel personal, poder contextualizar un poco con el grupo de gente o de población con el que estás trabajando y ver qué tan lejos, qué tan cerca vos quedás a partir de la propuesta del contexto que vos tenés acá. Y eso fue un poco el desafío que nos pusimos cuando iniciamos el camino, digamos, del método CAV. Claramente que en un primer orden no teníamos data de ningún tipo, de lo que refiere a lo antropométrico, y por ahí sí, en un estadio inicial tuvimos que hacer una comparativa para ver dónde estábamos parados con drafteo de NBA, que ahora voy a comentar un poquitito de eso, pero después ya básicamente lo que hicimos es tratar de ponernos a trabajar sobre nuestras propias referencias y ver cómo mejoraba un jugador a partir de esas referencias, que en definitiva es lo que nos interesaba, porque nosotros vamos a competir con nuestros jugadores, no con los jugadores ni de Serbia, ni de Canadá, ni de Estados Unidos. Así que, bueno, entender de que lo que respecta a nuestra disciplina, para lo que tiene que ver con la composición corporal, es, a mi entender, sumamente importante, no determinante, pero sí sumamente importante, porque es una combinación de práctica en donde se va mezclando lo biomecánico con la habilidad. Hay deportes que son por ahí muy habilidosos en la composición corporal, si bien también siempre termina siendo importante, por ahí tiene menos peso específico que en otros deportes, y después hay algunos que son extremadamente biomecánicos, que en la composición corporal son los que por ahí a veces permiten ganar o perder en una prueba. Bueno, acá estamos en una rama media, no es que por la composición corporal vamos a ganar o a no ganar, pero se hace sumamente relevante el estadio de composición corporal, sobre todo cuestiones referidas a lo musculoesquelético, para ver cómo podemos desarrollarnos en la disciplina. Acá una diferenciación por tres grandes puestos, o sea, nosotros solemos hacer una clasificación, hay diferentes puntos de clasificación, a nosotros nos gusta agruparlos en 1, 2, 3, 4 y 5, para jugar con esos tres grandes biotipos que tiene esta disciplina, y a partir de ahí empezar a trazar comparativas y ver cómo estamos. Como bien les decía yo antes, en proceso formativo, cuando no teníamos data, lo que nos interesó relevar en una primera instancia era ver cómo estábamos nosotros sobre la base de lo que era el ingreso al drafteo de NBA, para ver qué diferencia de biotipo encontrábamos y a partir de ahí mejorar a los chicos en proceso formativo para ir como camino, para ver cómo iban en un camino hacia la elite. Y la realidad es que acá nosotros teníamos, y eso pasa muchas veces por no tener el dato, la visión global, que el gran problema que teníamos estaba ligada a la envergadura y a la talla, o a la altura en pie. Encontramos algunos datos en donde por ahí desde la altura en pie eran mínimamente deficientes, pero lo que más nos llamó la atención es que la gran problemática que nosotros tenemos, y no hablábamos tanto de eso en el básquet nacional, no se hablaba tanto de eso, era referido al peso y a cuestiones que están ligadas a la estructura muscular del deportista. Esto me parece sumamente importante que queden claro, porque para lo que tiene que ver con la región, siempre estamos vinculante con áreas que son estructurales. Entonces decimos, no, nosotros acá no nos da porque no nos da la talla, porque no nos da la envergadura, porque no nos da la altura en pie. Bueno, claramente que lo que quizá no tenemos es gran cantidad de sujetos en el núcleo de los que presentan buena envergadura, buena talla. Yo en eso estoy de acuerdo. Pero hemos observado que los que formaban parte de un proceso de selección, cuando hicimos la comparativa de sujetos que tenían talla, envergadura y altura del pie, hicimos la comparativa con drafteo NBA, no teníamos diferencias extremadamente significativas con lo que veíamos, por ejemplo, en Europa del Este o en América del Norte. Verán acá diferencias que son del 3, 2 o 3,5%. Ahora, sin embargo, si hacíamos la comparativa solamente en peso, no íbamos al tejido de masa muscular, después lo vamos a revisar, teníamos una diferencia enorme, 13% de diferencia a nivel de peso total, es una barbaridad, donde el 80% de esa diferencia que había tenía que ver con cuestiones ligadas a la muscularidad. Esto lo veíamos en los 1 y 2. En el caso de los 3 y 4, ¿sí? Los aleros, teníamos también una comparativa bastante similar en cuanto a estructura. Acá sí apareció una diferencia importante en cuanto a la envergadura, pero sin embargo, otra vez la significancia más característica estaba dada para con el peso. Y con el caso de los centros, la cosa se hacía incluso un poquitito más compleja,
porque quizá veíamos que hay también en las cuestiones ligadas a lo estructural estaba más o menos parejo, lo que seguía siendo foco en cuanto a la problemática tenía que ver con lineamientos de peso. Ahora, el gran problema es que sujetos que por ahí están pesando 100 kilos, 105 kilos y los tienen que llevar a valores más arriba, cuesta un poquitito más que a sujetos que por ahí tienen un déficit y que más rápidamente pueden capitalizar ese déficit. O sea, yo siempre digo de que nosotros tenemos que ver la mejora del rendimiento como un metro, ¿sí? Entonces, los que están más abajo del metro, llegando a la parte final y tienen mayor rango, mayor escala, tienen toda esta capacidad de mejora, y los que por ahí están bastante más cerca de la expresión les queda mucho menos camino por recorrer. Por ende, los que se encuentran más lejos de la franja pueden empezar a encontrar una mejora muy rápida en una primera instancia, pero en la medida que nos vamos acercando a la mejora se empieza a poner más complicado o más peluda esa mejora, ¿no? Entonces, a partir de hacer esta primera diferenciación y de dejar de quejarnos por la envergadura y por la talla, y entender que más o menos si en el formativo nos poníamos a trabajar más en cuestiones que están ligadas a la ganancia de peso, claramente con suma dirección en la ganancia de masa muscular, más o menos la cuestión nos podía empezar a dar, pero bueno, nos alarmaban estos 12, 13, 14 kilos de diferencia que teníamos entre lo que nos mostraba, ¿sí? O que nosotros podíamos observar de la elite y lo que teníamos nosotros, ¿sí? Pero ¿qué pasó? Cuando empezamos a hacer comparativas con el referencial nuestro de la elite, ya veíamos que, por ejemplo, en mayores, estábamos bastante parejito, digamos, con lo que se pedía en la elite de mayores de otras partes del mundo. Con lo cual, nuestro gran problema estaba referenciado a lo que veíamos en formativas, ¿sí? Acá, por ejemplo, ustedes ven una clasificación, el mismo formato de clasificación que usamos siempre, de guardias, aleros, centros, en donde por ahí acá sí los valores terminan emulando un poco más a lo que pide la referencia. En el caso de las mujeres, la gran problemática no estaba tan ligada a la masa muscular, si bien es real que también por ahí había una cuestión ligada al cambio de tejido que había que trabajar, porque particularmente con las chicas lo que buscábamos era mejorar un poco la estructura muscular y bajar un poco el tejido adiposo. Ya empezamos a encontrar este condicionante o esta variable de la grasa que por ahí no era tan importante o tan relevante en el masculino. O sea, en el masculino ponderábamos mucho más la ganancia de peso a expensas de mejora en masa muscular, y en el femenino lo que teníamos que buscar era, en primer orden, la gran problemática observada era que gran parte del plantel, tanto en el promedio de las formativas como en la elite, presentaba un excedente de tejido adiposo, y después teníamos que ser cuidadosos que en esa pérdida o en esa merma no traccionemos hacia abajo estructuras musculares. Bueno, ahí la idea fue trabajar hace muchísimos años, también tenemos la suerte de trabajar con grandísimos profes de forma conjunta. En los últimos años lo hicimos con Fede, ahí contó un poquitito el formato de trabajo, y la verdad que hemos tenido mejoras significativas muy importantes de transición del formativo a lo que es elite, y también incluso de lo que fue el bruto grupo de la elite, y puliendo un poquitito el grupo, básicamente nos encontramos hoy por hoy con esta realidad. Que yo siempre digo, esta realidad es nuestra realidad, no quiere decir de que sea la mejor, pero es la nuestra. Queremos mejorarla de acá a un par de años, pero ya dejamos de ver un poco qué es lo que están haciendo los otros. Nos preocupamos y nos detenemos más en lo que podemos hacer nosotros. Si nuestro perfil referencial hoy es este, buscamos que dentro de 2 o 3 años esté mejor, ¿sí? Pero sobre la base de este perfil. Ya pasó el proceso, ya pasó el tiempo en donde mirábamos cómo estábamos nosotros en función a cómo estaban los demás. Ahora llegó el momento de ver cómo nos mejoramos nosotros en función de lo que tenemos nosotros. Porque por suerte hemos implementado en todos estos años patrones referenciales dinámicos en donde pudimos ir ajustando un poco lo que teníamos y lo que tenemos. Bien, y claramente en el cambio de la búsqueda, tanto para el masculino como para el femenino, lo que buscamos es trabajar sobre cuestiones que estén ligadas a los patrones de muscularidad, y eso no es un capricho mío, por eso me interesa mucho mostrar esta placa, porque verán que no solamente en básquet, sino que en todas las disciplinas deportivas, lo que suele variar muchísimo en función a lo que pide la disciplina, e incluso a lo que piden los puestos dentro de la disciplina, es la masa muscular. Hoy por hoy el tejido adiposo básicamente es bajo en todas las disciplinas, o debería de ser bajo en todas las disciplinas. Entonces ya casi ni nos detenemos en eso, buscamos de que en esta disciplina puntualmente, como podría ser en otra, pero en esta disciplina puntualmente, y en todos los puestos, digamos, de esta disciplina, el tejido adiposo sea el más bajo posible para lo que presenta la disciplina. Lo que pasa es que lo que tenemos que hacer es buscar el ajuste de composición corporal en función de la masa muscular que se requiere a trabajar por puesto, ¿sí? Y ahí sí tenemos un patrón de base tabulado, como les decía, en guardias, en aleros y en centros. Bien. En segundo punto, como les decía, nos interesa conocer cuál es el perfil bioquímico clínico que presenta el deportista, en cuestiones que son de relevancia para nosotros en cuanto al perfil bioquímico.
tenemos son cuestiones más ligadas a lo que pasa con el CPK, el LDH, cortisol, testosterona, calcio, fósforo, magnesio. Nos interesa relevar cuestiones del orden clínico, ¿sí? Pero la realidad es que estamos mucho más interesados en relevar datos que cambien la ecuación desde lo deportivo que en cuestiones, digamos, que sean de observación desde lo clínico. Claramente que si nosotros pedimos una valoración y dentro de la valoración vemos que hay algún patrón, digamos, clínico, como puede ser, por ejemplo, el aumento de la trigliceridemia, que requiera de un ajuste como para mejorarlo, lo hacemos, pero básicamente no ponemos el eje, digamos, del poder pedir algún perfil bioquímico sobre la base de lo que ocurre con lo clínico, sino que le damos más un tinte deportivo, ¿bien? Y también trabajamos en encuestas. Hoy por hoy la tecnología nos ha permitido, como también lo hace el área de preparación física que estuvo mostrando Fede, trabajamos en encuestas que nos permitan relevar diferentes tipos de datos. O sea, yo acá les puedo mostrar algunos, pero la realidad es que un poco la idea es relevar diferentes tipos de datos para trabajar en la estructuralidad de los hábitos de consumo que nos permitan reportar por grupo cómo está el grupo y en función de eso hacer una evolución de cuestiones a poder armar un plan de alimentación en donde a mí me interesa muchísimo la cuantificación de la ingesta que tenga el sujeto, pero yo en primer orden no suelo trabajar mucho sobre la cuantificación, sino que me gusta trabajar más sobre la calidad. Cuando yo observo, y eso es una cuestión que tiene que ver conmigo, y no digo que tiene que ser así, pero a mí me ha tocado durante los últimos años trabajar en muchas federaciones que estén ligadas a lo que es el trabajo de equipo, entonces como yo tengo que tratar de pegar un tiro que impacte en todo el grupo, se me es muy difícil trabajar en la individualidad con la cuantificación perfecta de lo que requiere cada sujeto cuando partimos de la nada misma. Entonces, cuando se parte de la nada misma y no tenemos datos puntuales y no tenemos a un plantel educado respecto de lo que tiene que ver con la temática, lo primero que busco es tratar de trabajar sobre bastiones que tengan que ver con la calidad del consumo, mejorar cuestiones que sean troncales al área, y una vez que eso ocurre, recién empezar a trabajar cuestiones que están ligadas a la cuantificación específica de cada sujeto en particular. Hoy por hoy, yo puedo decir, y por ahí quizá tengo el orgullo, de poder decir de que me puede tocar trabajar ya en cuestiones que son del índole individual con los deportistas. Estamos hablando siempre de básquet, ¿no? Pero en un principio, decir que yo trabajaba individualmente con el grupo es mentir, porque yo me encontré con un grupo, y me pasó más por ahí en el femenino que en el masculino, que era sumamente desordenado en cuanto a cuestiones estructurales, digamos, de lo que tenía que ver con el área. Entonces teníamos que empezar a poner, como decimos acá en Argentina, los patitos en fila en la laguna para recién empezar a trabajar con cuestiones del índole individual, ¿sí? Bien. Sobre pautas específicas de nutrición, si bien, como les decía recién, para trabajar en mayor detalle, más en una disciplina de este tipo, que presenta muchas variables o muchos factores que ajustan a la composición corporal, el gasto energético, como pueden ser el número de aceleración, los saltos, la velocidad, la distancia recorrida y todas las cuestiones que estuvo nombrando Fede recién, hay literatura, y hay bastante literatura, que más hablan de que un partido de básquet cercano a los 8 o 10 metros, ¿sí? Que son equivalentes a 0,175 kilocalorías por kilo por minuto, que si nosotros eso lo multiplicamos por los MET y llegamos al valor de kilocaloría minuto, nos da promedio unos 13,5 kilocalorías por minuto para un jugador masculino de promedio 97 kilos y 10,5 kilocalorías por minuto para un promedio de una jugadora de 75 kilos. Cuando yo hablo de 97 kilos o de 75 kilos, no me refiero a números que son arbitrarios, sino que me refiero al perfil referencial promedio de base que yo tengo en mi femenino y en mi masculino. Entonces, como para que se den una idea, esos son los valores de partida. Después, claramente, de que los centros no están en un promedio ni de 97 ni de 75 kilos para el femenino o para el masculino, ni tampoco los bases están en promedio de 97 o de 75 kilos, ni para el masculino ni para el femenino. Ese es un punto central de partida, como para establecer un poco el patrón calórico del gasto energético de kilocalorías por minuto que tenemos y después extrapolarlo a la duración total del juego. Es como para por lo menos empezar a pegarle un poquito más cerca al tiro de la necesidad calórica que tiene cada jugador. Después, en cuestiones que están ligadas a los dos grandes nutrientes que solemos darle más importancia, que son los carbohidratos y las proteínas, la verdad que nos basamos en posicionamiento del Comité Olímpico Internacional, o en cuestiones que estén ligadas a lo que propone la Sociedad Internacional de Nutrición Deportiva, que en términos de necesidad de carbohidratos habla de que los atletas requieren más o menos unas 5 a 8 gramos de carbohidratos por kilo de peso. Para mí un promedio de 5 a 6 gramos en este tipo de disciplina está bien, para sujetos que están participando activamente de bloques de trabajo de 3 horas día, que más o menos es algo de la prestación en volumen total que pueda llegar a tener que ver con esta disciplina, porque si nosotros hacemos una cuantificación de hora a semana, y recién Fede lo llegó a mostrar, estamos en bloques a veces de 12 a 14
semanales y bueno, más o menos en la redistribución de las horas día nos dan estos patrones de carbohidratos. Un poco la idea es hacer una tabulación de lo que ocurre con estos carbohidratos, porque están bien demonizados los carbohidratos que pertenecen, digamos, a las azúcares refinadas. Lo que pasa que la realidad es que hay veces que la resíntesis glucogénica necesita ser acelerada, entonces nosotros no buscamos nunca que la selección de carbohidratos tenga que ver con el consumo de azúcares refinados, pero la prestación energética inmediata nos lo aporta ese tipo de carbohidrato. Y como nosotros buscamos la mejora del rendimiento y no buscamos agudamente la mejora de la salud, hay momentos en donde nos queda a mano o quedamos atados a la prescripción, digamos, de hidratos de carbono, de azúcar refinado, para buscar una mejor prestación energética aguda en el sujeto. Y un poco sí, claramente, es trabajar, y yo voy a mostrar ahora un croquis en función también de una plaquita que me pasó Fede, cómo hacemos o cómo trabajamos la distribución de carbohidratos en la semana en función de cómo se están manejando, cómo están dados los patrones de entrenamiento. Y respecto a lo que ocurre con la proteína, un poco básicamente es también contar de que con valores más o menos que vayan o que oscilen de 1,4 o 2 gramos proteína por kilo de peso en este tipo de disciplina vamos a estar bien. Un poco lo interesante es trabajar más con la distribución de proteínas que fuere simétrica o uniforme, en donde el desayuno, almuerzo, merienda, cena, que es un poco así como estamos acostumbrados a comer en nuestro país, tengamos siempre un aporte de unos 20 a 25 gramos por cada, de piso, ¿no? 20 a 25 gramos de proteína por cada una de las comidas, en lo posible, donde esos 20 o 25 gramos puedan desglosar, aunque sea un aporte de 8 gramos de aminoácidos esenciales y unos 2 a 3 gramos de aporte de leucina por bloque, ¿sí? En cuanto a esto, en lo que me gustaría detenerme es que, y tenemos, nos ocurre en básquet, también me ocurre a mí en otras disciplinas, deportistas que son vegetarianos, y la verdad que no hay ninguna problemática, se puede ser vegetariano y rendir de buena manera, pero sí hay que entender que generalmente tanto la leucina como cierta cantidad, digamos, de aminoácidos esenciales para lo que es la resíntesis de la proteína muscular, requiere de elevar un poquitito la vara en cuanto al consumo para que fuere efectivo en cuanto a la síntesis a corto tiempo. Entonces yo acá lo que quiero mostrar es una plaquita para que veamos la diferencia entre proteínas de origen vegetal versus proteínas de origen animal, ¿sí? En donde verán que la leucina, que es el aminoácido estrella para la resíntesis de la proteína muscular, está sumamente elevada por ahí más en proteínas de origen animal versus proteína de origen vegetal. Y en esta placa que hizo Van Loon en 2018 no tenemos incluidas las carnes, en donde también ahí el aporte, digamos, es bastante más diferencial respecto de las proteínas de origen vegetal. No quiero decir con esto de que las proteínas de origen vegetal no nos ayuden a resintetizar, digamos, tejido, porque eso no es así, y la realidad es que se puede ser vegetariano con una muy buena tasa de resíntesis de proteínas musculares, lo que pasa que quizá tendríamos que tratar de mejorar un poquitito la franja de consumo de aminoácidos o de proteínas de origen vegetal. Más allá del bloque total, sí es importante esto que les decía recién, trabajar en bloques de redistribución de mínima 4 bloques día, con un bloque adicional de un post-esfuerzo, que ese post-esfuerzo bien puede ocurrir o que esté ligado a una comida típica. Cuando hablo de una comida típica es pensar de que yo puedo terminar de entrenar a las 8 o 9 de la noche y después tener la cena, o a las, no sé, 4 o 5 de la tarde y después tener la merienda. Entonces yo lo que hago es, o en esa merienda o en esa cena, agrupo la proteína que corresponde al bloque más la proteína que corresponde al post-esfuerzo y duplico el aporte, ¿sí? O bien me puede quedar en un espacio muerto, que pueden ser, no sé, terminar de entrenar, ejemplo, no suele ocurrir, pero terminar de entrenar a las 3 de la tarde, y si me queda un bloque vacío hasta las 6 de la tarde que voy a hacer mi merienda, por ahí ni bien termino de entrenar, meto un bloque de proteína, normal, convencional, de unos 20 gramos, y después vuelvo a meter el otro bloque en la merienda subsiguiente y quedar con la redistribución de 5 bloques. Entonces, o juego con distribución de 5 bloques, o juego con distribución de 4 bloques, pero en esos 4 bloques lo que hago es sumo el aporte diferencial de post-esfuerzo en el bloque siguiente. Bien, en cuanto a la distribución de nutrientes que manejamos tanto el básquet masculino como en el básquet femenino, básicamente la idea es que sea la misma, con un promedio de 4 a 6 gramos de carbohidratos. Quizá a mí lo que me gusta manejar es que en el masculino me voy más al techo y en el femenino me voy más al piso, ¿sí? Pero el rango es el mismo, lo que pasa es que cambia el aporte en función del gramaje y cambia el aporte en función de las kilocalorías, no porque cambie la necesidad, sino que cambia el peso y cambia la composición corporal. Entonces verán que en el masculino el aporte es de 4 a 6 y en el femenino es de 4 a 6, lo que pasa es que para un promedio de sujetos que pesan 100 kilos, el aporte es de 400 a 600 gramos en el masculino, y en el caso del femenino, que pesan en un promedio 70 a 80 kilos, el aporte es de 300 a 400 y pico de gramos de carbohidratos. O sea, bajan los carbohidratos, repito, porque baja el peso y cambia la composición
quizá lo que pueden hacer también, y esto va a criterio de cada uno, ya no lo que diga, y no está tratado a lo que diga la ciencia, sino que a lo que diga cada profesional, es jugar con esto del piso-techo. A mí me gusta, y esto lo digo yo, Luciano Espena, jugar más con el piso en el caso de las mujeres y jugar más con el techo en el caso de los varones. Pero la ciencia no habla de eso. O sea, lo que pasa es que yo observo que cuando me iba un poco más para con el techo, con las mujeres, me costaba mantener la composición corporal respecto del tema del peso, y encima era uno de los factores que yo más estaba trabajando en las mujeres. ¿Se acuerdan que cuando comencé la charla les decía que una gran problemática que teníamos en un proceso inicial era que en la composición corporal de las mujeres yo lo que tenía que hacer era ajustar la composición corporal en cuanto a bajar el tejido adiposo? Entonces, si yo me iba con el patrón de kilocalorías hacia arriba, bueno, competía con ese gran objetivo. Lo que pasa es que tampoco me quería quedar con el riesgo de hacer anulación de aporte de carbohidratos o romper ese piso de hidrato de carbonos y quedar por debajo, digamos, de lo que requieren las jugadoras para hacer una buena resíntesis, para tener una carga, digamos, estructural de hidrato de carbono, para que, digamos, los sustratos glucogénicos sean los ideales para la práctica de la competencia, ¿no? Esto me lo pasó mi gran colega y amigo Fede. La verdad que respecto al tema de los entrenamientos, este es un bloque de entrenamiento tradicional de 2 turnos, es recontra mil tentativo, y también tenemos el formato sino de turno largo, ¿no? Que en la redistribución, por ejemplo, de un esquema tradicional, en donde hoy por hoy, típica semana de bloque de 2 partidos en semana, podemos tener diferentes intensidades y volúmenes de recuperación, pero un poco la idea no era mostrar esto, sino que más bien lo que me interesa mostrar a mí es esto, que es lo que tiene que ver un poco con mi área, que era ver cómo podíamos ajustar en función a lo que tiene que ver, digamos, con los bloques de redistribución de trabajo de semana, lo que nosotros buscábamos prescribir respecto a lo que tiene que ver más que nada con los carbohidratos, que son la estrella de este deporte y en realidad de todos los deportes, ¿no? Fíjense que en bloques competitivos de 3 etapas, que en realidad son 2 bloques de semana, pero está el tercero porque así arrancaría, es competencia de media semana, y volveríamos a cerrar la semana con la otra competencia. Lo que buscamos es que por ahí el día siguiente de la competencia hay una caída en cuanto a la carga de trabajo, pero sin embargo esa caída en cuanto a la carga de trabajo compite, ¿sí? Con el aumento del consumo de hidrato de carbono, porque lo que se está buscando ahí es periodizar de forma correcta y poder oficiar, digamos, de recuperación concreta cuando se baja la carga del trabajo físico, el poder aumentar la disponibilidad de hidrato de carbono para que la tasa de resíntesis, o sea, pueda ser mejor, y a partir de ahí poder tener a las 48 horas disponible el sujeto con el 100%, digamos, de su tanque de nafta, tal cual inició la competencia en los 2 días anteriores a esa recuperación de 48 horas, ¿no? Bien, en cuanto a consideraciones que tienen que ver con lo agudo, del pre, intra y post competencia, lo que me interesa marcar es que buscamos quizá hacer cargas que tengan que ver con valores cercanos a 1 o 2 gramos de carbohidrato kilo de peso, y un adicional pequeñito de unos 0,2 gramos de proteína por kilo de peso antes del esfuerzo. Estos son más o menos unas 3 horas antes. Dependiendo de cómo se vaya dilatando el tiempo de la competencia, lo que podemos hacer es dar un bloque un poquitito mayor de proteínas. En este caso, acá la proteína, por ejemplo, que es un plato, son pastas porque se me ocurre a mí poner en la gráfica pastas, ¿no? Pero pueden ser pastas integrales, pastas sin gluten, arroz blanco, arroz integral, puede ser harina de maíz en formato de polenta, con un poquito de oliva, y el queso de rallar aporta, digamos, la cuota de proteína. Si yo lo que hago es tener un poquitito más de tiempo para que la proteína no me moleste en el momento del esfuerzo deportivo y poder hacer mi proceso digestivo, meter alguna proteína, preferentemente de carne blanca, de pollo o pescado, no tampoco en gran cantidad, para que el bloque de proteína también se refuerce ahí, y el bloque de carbohidrato, digamos, que es el que me va a dar el sustrato energético, para tratar de trabajar un poquitito la carga glucogénica a nivel hepático, ya no tanto a nivel muscular, porque la que tiene que ver con la carga muscular se dio durante la semana, me contribuye al juego que se va a dar de forma aguda dentro de 2, 3, 4 horas. ¿Bien? Respecto al tema de lo que ocurre durante el ejercicio, yo tengo que prestar atención ahí a lo que tengo remarcado en ese cuadro de bloque de 30 gramos hora, porque estamos trabajando con disciplinas que no se van a extender por más de las 2 horas. Entonces, al no extenderse por más de 2 horas de juego, yo con 30 gramos hora, dado entre el bloque de la primera hora, ¿sí?, y el bloque de la segunda hora de juego, más o menos estoy bien. Y ahí yo puedo poner a consideración un montón de herramientas que me queden cómodas, a mí como profesional o al deportista como jugador, porque tenemos jugadores que prefieren usar bebida deportiva, tenemos jugadores que no prefieren usar bebida deportiva, y por ahí prefieren
quizá, pero a cada cual le anexan, ¿sí?, algún tipo de snack, que puede ser una fruta, que puede ser alguna gomita deportiva, que puede llegar a ser algún gel, que puede llegar a ser alguna fruta disecada, alguna almohadita de avena, ¿sí? Entonces lo importante no es tanto la estrategia, sino que nosotros podamos cubrir, en función de lo que pide el deportista, este bloque de los 30 gramos en esa hora, digamos, de intrajuego. Y esto corre tanto para la competencia como para con el entrenamiento. Entonces yo lo que traté de armar en la plaquita ahí es que puedan entender más o menos en un envase de X gramos o en botellas o en sachet o lo que fuere, dependiendo del alimento con el que estemos hablando, identificar la cantidad de carbohidrato que tiene y qué cantidad yo necesito para proveer 60 gramos, ¿sí? Como para que más o menos lean ahí un poquito de qué trata la tabla. Ahora, sí es importante, porque esto me lo han preguntado muchísimo y me lo suelen preguntar bastante los entrenadores o los profes, y por eso trato de hacer esta aclaración acá en la placa, de que nosotros podemos ver ahí en estas dos placas que la oxidación de los hidratos de carbono en los sustratos del intrajuego no difiere tanto si nosotros usamos bebida deportiva versus gel, o bebida deportiva versus gomitas deportivas, o bebida deportiva versus una barra energética que tenga buen aporte de hidrato de carbono. Acá lo que hay que hacer es siempre ponderar lo que quiere usar el deportista. Entonces, si la tasa de oxidación más o menos va parejita, porque fíjense que la cosa más o menos va bien, va pareja, que decida el deportista, que decida él, que decida el jugador qué es lo que quiere utilizar, ¿sí? Eso es por tendencia. Yo tengo jugadores que prefieren usar bebida deportiva, jugadores que por ahí van, digamos, como que intervalando bebida deportiva con agua, y al agua le suman o alguna fruta fileteada, o alguna gomita deportiva, o alguna gomita de las azucaradas convencionales, pero eso es dependiendo de lo que tengamos en torneo, dependiendo de lo que podamos llevar. Pensemos que nosotros estamos muy atados también de lo que puede hacer muchas veces el equipo de trabajo en función de lo que es la dinámica o la preparación de la competencia, de si te toca viajar o no te toca viajar. Entonces, si vos tenés la competencia por ahí en un lugar donde vos te toca viajar y te puedes encargar de la mesa del intrajuego, de la mesa de recovery, la oferta tuya probablemente va a ser mayor para el deportista. Y ahora, si tenés que joder al profe, como yo siempre lo jodo a Fede, pobre, un poco la idea es tratar de ver cómo, jodiendo lo menos posible, podemos trabajar en patrones que nos ayuden a poder dar, digamos, el mismo tipo de servicio para con el jugador, y para que la resíntesis se haga de forma adecuada, tanto en el intra como en el post. ¿Bien? Entonces, a función o a colación de estas cuestiones que contaba, nosotros podemos trabajar con un post-competencia, por ejemplo, ya cerrando el bloque, digamos, de lo que tiene que ver con el intra, en donde se hace importante un bloque de unos 20 gramos de proteína, con también más o menos un aporte de 1 gramo de hidrato de carbono por kilo de peso, y lo vamos a trabajar seguramente a doble instancia. Un primer recovery lo vamos a tener en el lugar, en donde a mí me gusta trabajar con una bebida deportiva, una fruta y un scoop de whey, que me va a dar este bloque adicional de los 20 gramos de proteína que yo necesito. Esto es de forma aguda en los primeros 20 minutos a las 2 horas por juego. Y después, dependiendo de dónde estemos parados o de lo que tengamos a disposición, tenemos en la posibilidad de la transición, digamos, del aéreo o del transporte del micro, poder hacer un plan A, que en esas 2-4 horas posteriores a la competencia sumamos 0,2 o 0,3 gramos de proteína por kilo de peso de alto valor biológico y 150 gramos de carbohidrato, que lo podemos hacer con algo tipo snack, como una bebida deportiva de vuelta a repetición de lo que fue el bloque anterior, con un sanguchito de pan integral, con una buena cuota, digamos, de proteína, que puede ser atún, o pollo, o salmón, con queso, lechuga, tomate, zanahoria rallada y 2 frutas, y tenemos un buen snack para hacer, por ejemplo, arriba de un avión o arriba de un micro. Pero tenemos el plan B, que la verdad que es el que yo prefiero. Lo que pasa es que no siempre tenemos la posibilidad de que termine la competencia y nosotros a las 2 horas estemos o en el hotel o en casa, que por eso ahí tienen la gráfica del hotel o casa. Si nosotros estamos en el hotel o en casa a las 2 horas, básicamente el plan 2A lo desactivamos y nos quedamos con este, porque yo siempre prefiero hacer el recovery correcto, digamos, en casa, con un buen plato, del cual la mitad del plato tenga una proteína en lo posible de origen animal, y el otro medio plato un almidón de calidad que seguramente tenga que duplicar en el aporte, por eso ahí en la gráfica ven el almidón por 2, con vegetales que estén ahí a disposición para que el deportista coma. Yo siempre hablo de los vegetales, y no lo pongo y esto tiene que ver un poco conmigo porque lo he visto con muchísimos deportistas, y esto también es mío en cuanto a la dinámica de comunicación, no quiero decir que sea así, pero cuando yo pongo el vegetal en el plato, siempre presta confusión de que está ponderado de igual manera comer vegetales que comer proteína o comer almidones. Entonces, cuando yo lo saco del plato, a mí lo que me gusta es trabajar con el deportista en la posibilidad
que se une, comer el plato, la proteína y con el almidón que yo necesito para ese recovery estructural y energético, y que después el vegetal quede a consideración de poder comer lo que quiera, en tanto y en cuanto ya se haya asegurado ese primer gran objetivo que yo tenía referente a las proteínas y a los hidratos de carbono, ¿sí? Entonces, para mí, para educar, es una manera verlo de esta forma, y otra manera es verlo en el plato mismo, en donde yo redistribuya por ahí la proteína con el almidón y con la verdura en el mismo plato. Por eso me gusta más trabajar bajo este modelo. Y respecto a cuestiones referidas a la hidratación, no me voy a detener acá porque sí nos extenderíamos muchísimo, pero sí trabajamos en una plantillita que tiene que ver con esto y que está tabulada un poco a lo que tiene que ver con la práctica de la disciplina, con los 4 tiempos, en donde tenemos el tiempo neto, que el tiempo neto saben ustedes que, bueno, obvio que no es el tiempo real de juego, y tratar de hacer una diferenciación en cuanto a temperaturas en las cuales se compite, menos 25 grados o más 25 grados, trabajar la entrada en calor con 500 centímetros cúbicos si competimos a menos 25 grados, o con 1 litro si competimos a más de 25 grados, y tratar de forzar a que el jugador pueda tomar esa cantidad de bebida, y después conforme a cómo empieza la actividad y la va cerrando, bueno, en el caso del entretiempo, menos 25 grados, asegurarse una botellita de 500 de bebida deportiva, en el caso de que juguemos a más de 25 grados de temperatura, una y una de agua de bebida deportiva, y para el fin de partido, independientemente de cómo y dónde se juegue, tratar de cerrar siempre el protocolo de tomar una botellita de bebida deportiva y una botellita de agua. Esa botellita de bebida deportiva generalmente va anexada o a la proteína o a la fruta o al sanguchito que le comentaba del recovery post esfuerzo total que vamos a trabajar en 2 bloques, ¿no? Bueno, espero haber sido claro en el tiempo que me tocó de presentación, de no haberlos agotado y no haberme pasado de tiempo. Así que muchísimas gracias. Ahí tienen cualquier tipo de línea de contacto para conmigo en el tiempo que quieran hacerlo. Así que bueno, nuevamente agradezco, Hugo, la posibilidad de haber estado acá con toda esta gente tan valiosa.